Vamos a trabajar la actividad 20, ¿sí? Van a haber actividades que quedaron pendientes que ustedes las pueden ir mirando y consultando y revisando en las comisiones también. Vamos a trabajarlas. Entonces, la actividad 20 decía desarrollar las siguientes potencias aplicando binomio de Newton. Tienen dos potencias de binomios, x menos 3 a la quinta y x al cubo más 1 sobre x a la cuarta. Vamos a desarrollar detalladamente la primera. En la segunda vamos a pasar un poco más rápido, ustedes me van a ayudar. Bien, vamos a recordar primero el binomio de Newton. ¿Para qué nos servía el binomio de Newton? Que está ahí presente. Esta fórmula. ¿Me pueden decir? Silencio. ¿Qué estamos encontrando con esa fórmula? Bueno, a ver. Tenemos las potencias de un binomio, básicamente, es eso, ¿no? Antes ustedes definen las potencias de un binomio. Un binomio está formado por dos términos, ¿sí? Por eso binomio es una suma entre dos términos y eso está elevado a un número natural. Recuerden que estamos en números naturales. Entonces, nosotros podemos hacer eso de a poco. Ustedes podrían hacer esto, x menos 3 elevado a la quinta sería que tengo que multiplicar 5 veces, ¿no? Este binomio. Entonces podríamos hacer x menos 3 por x menos 3 por x menos 3 y así sucesivamente 5 veces. Pero para ello, para abreviar esto, podríamos utilizar la fórmula del binomio de Newton, que incluye una sumatoria, como ya estuvimos repasando un montón anteriormente, una sumatoria en la que un k varía desde 0 hasta n, que es esta potencia, que está acá, este exponente, ¿sí? De el número combinatorio nk por a a la n menos k por b a la k. Desarrollado sería esto. Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, ¿sí? Siendo a x, en este caso, y b menos 3, ¿sí? N es 5 en este caso. Lo mismo va a pasar acá. Vamos a tener un A que va a ser X al cubo, B va a ser 1 sobre X, y N va a ser 4, ¿no? La cuarta potencia. Entonces vamos a ir trabajando sobre eso. Ahí lo tienen presente, al binomio, ¿sí? Ustedes me van a ayudar a ir trabajando. Bien. Esto sería, si lo tenemos que escribir como sumatoria. Vamos a anticipar algunas cosas, ¿sí? A ver, antes de escribir el desarrollo completo. ¿Cuál les parece que sería el primer término en este caso? Si tengo que escribir el primer término de esta sumatoria. ¿Cómo les quedaría? ¿Cuánto valdría K en el primer término? Según la sumatoria, como para repasar sumatorias de paso. ¿Cuánto vale K? ¿Dónde? Cero. Cero, exacto, cero. Sin miedo, no estén tímidos. Sí, cero. Entonces deberíamos reemplazar, para el primer término deberíamos reemplazar 0, voy a usar el láser, la pluma mejor. Tendríamos que reemplazar 0 en todos los lugares donde aparece K para el primer término. El primer término me va a quedar entonces el número combinatorio 5, 0 por X a la ¿cuánta? Potencia. 5 menos 0. A la 5 menos 0, es decir, 5. Y menos 3 va a estar elevado a la 0. 0, exacto. Ese va a ser mi primer término por el momento.
¿Hasta dónde? Y el último término, a ver si pensamos el último término, ¿cómo va a ser? Como para ver hasta dónde va. ¿Hasta qué número debería reemplazar K? 5. Hasta 5. 5. El último valor tendría K, perdón, 5 en todos los lugares en donde está K. ¿Se podría anticipar cuántos números, cuántos términos, perdón, va a tener este desarrollo? ¿Qué dicen? ¿Cuántos sumandos, digamos? Este es 1, el último sabemos que es con 5. ¿Cuántos va a tener en total? 6. 6. ¿Por qué? Porque Porque cuenta el estamos 0. contando. Exacto. ¿Cómo? ¿Se superpusieron a lo último? No. Se cuenta el 0 también. Exacto, porque tenemos del 1 al 5 y el 0 también. Entonces, fíjense que vamos teniendo un término más que el ns que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos uno más que el 5. Vamos a tener 6 términos, así es. Bien. Este es el primero, entonces. El segundo, ¿cómo sería? Estoy pidiendo que reemplacen nomás por el momento, nada más. Después lo vamos a ir resolviendo. ¿Cómo les quedaría acá? El número combinatorio de... 5 sobre 1. Ajá. Después, Menos 3 a la 1. menos 3 a la 1 y x a la... 5 menos 1. Perfecto. Ese es el segundo término. ¿Sí? Reemplazamos k por 1. El tercer término, Reemplazamos K por 2. k por 2, exactamente. En todos los lugares donde está k, va el 2. Entonces me queda el número combinatorio 5, 2, x a la 5 menos 2, menos 3 elevado a la 2, y ahí se termina ese término. Y se van sumando entre ellos porque esta sumatoria me indica eso. Es una sumatoria que va desde el 0 hasta el 5. Entonces voy reemplazando por todos los números que van desde el 0 hasta el 5. Estando en naturales, ¿no? Bien. El 3, por supuesto que, según lo que estamos diciendo, va a ser este número combinatorio 5, 3, x elevado a la 5 menos 3, menos 3 elevado al cubo, o a la 3 sería. Después tenemos que reemplazar por el 4, ¿sí? Todos los lugares en donde iba k, ahora va 4. Voy a borrar las entradas para que no nos molesten. Y el último término, como ya anticipamos, va a ser 5, ¿sí? Porque tiene que llegar hasta n. La sumatoria me dice eso, la fórmula del binomio de Newton me dice que el último término tiene que ser el que está acá arriba, que es cuando k vale 5, es decir, cuando k vale n, que en este caso es 5. Bien. Ahora, antes de pasar al otro lado donde van a estar los resultados de cada uno de estos sumandos, ustedes me van a ir diciendo. Los números combinatorios ya lo vamos a charlar ahora, el tema de los números combinatorios. Bien, ¿esto cómo me va a quedar acá? 5 menos 0, ya les dije hoy, me va a quedar x elevado a la quinta, ¿no? 5. Menos 3 elevado a la 0. ¿Cómo me va a quedar eso? 1. 1. 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Exacto. Todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces, todo lo que tenga elevado a la 0 me queda como 1 acá. Esto se va a reemplazar por 1. Bien. Acá, ¿cómo me va a quedar? X elevado a la cuarta. X a la cuarta por menos Menos 3, 3. ¿no? Exacto. Elevado a la 1, entonces menos 3. Bien. Después esto. X elevado a la... Y el cubo sería X al cubo, porque es 5 menos 2, bien. ¿Y esto cómo me va a quedar?
9. 9. Me va a quedar 9, exacto. Bien. ¿Por qué? Menos 3 por menos 3 o menos 3 elevado al cuadrado me queda 9 positivo. Recuerden. Bueno, después, vamos a esto. El que sigue. X al cuadrado Al cuadrado. Ujú. Por menos 27. menos 27, exacto. Acá tengo un exponente impar, así que me queda negativo, ¿sí? O es lo mismo que multiplicar. Menos 3 por menos 3 me va a quedar 9, y 9 por menos 3 me va a quedar menos 27. Entonces esto va a ser menos 27. X al cuadrado por menos 27, o x elevado a la 2, digamos, menos por menos 27. Bien, y estos dos, a ver, vamos rapidito. X elevado a la 1. Ajá, o x nada más. Ah, claro. Ujú. 81. Y 81, perfecto, positivo. ¿Y el último? X sola. Tengo un 5 menos 5. ¿No sería? 1 menos 243. Bien, esto me va a dar menos 243 de resultado. Y esto es como elevar a la 0, ¿no? Es x a la 0. Entonces me queda un 1. Bien. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del tema de los números combinatorios, ¿sí? Vamos a utilizar algunas propiedades de números combinatorios. Vamos a recordar siempre que estamos trabajando con números combinatorios que van siempre con 5 y debajo va variando del 0 al 5. Así que vamos a recordar eso. Bien. Vamos a seguir con el desarrollo entonces para llegar a lo más simplificado que podamos escribirlo. Vamos a recordar propiedades de números combinatorios. Todo número combinatorio de denominador 0 es igual a 1, dice esta propiedad. Y recuerden que para empezar nosotros teníamos el primer término un 5, 0. Entonces ese número combinatorio, ¿cuánto nos va a dar? 1. 1, exactamente. Entonces fíjense cómo nos va a quedar el primer término. Recientemente dijimos que teníamos 5 menos 0 y nos quedaba entonces x elevado a la quinta nada más, la 5. Y acá dijimos que teníamos menos 3 a la 0, ¿sí? Que valía 1. Y este número combinatorio, por propiedad que tenemos acá, también vale 1. Entonces el primer término por el momento me puede quedar así. Bien, vamos al segundo término. En el segundo término teníamos el número combinatorio 5, 1. Y acá tenemos otra propiedad que dice que todo número combinatorio de denominador 1 es igual al numerador. Entonces, 5. el resultado va a ser 5, porque tengo el numerador 5 y debajo tengo el 1. Entonces acá nos va a quedar 5 y ya habíamos anticipado que nos quedaba x a la cuarta porque era la 5 menos 1 y menos 3 elevado a la 1 me quedaba menos 3. Bien. Para el que sigue vamos a desarrollar el 5,2 porque ahí ya no nos sirve tanto ninguna propiedad, ¿no? Vamos a ocupar la definición de número combinatorio. Entonces ahí vamos a tener que es 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Eso es 5 factorial dividido o sobre 2 factorial por 3 factorial. Fíjense que ahí podemos desarrollar estos factoriales y se van a cancelar estos, miren, ¿no? Porque son iguales arriba y abajo. Estamos multiplicando y dividiendo por los mismos números, ¿no? Entonces me va a quedar 5 por 4, y bueno, 2 por 1 es 2. 5 por 4 es 20. Podríamos hacer un pasito más acá si quieren. 20 dividido 2 me da 10. Entonces, este número combinatorio me va a quedar 10. Este era el número combinatorio, perdón,
una raya, no va la raya fraccionaria. Ahí estamos. Era el número combinatorio 5, 2. Y después teníamos que hacer x a la 5 menos 2, que ya anticipamos que era x al cubo, y me quedaba menos 3 elevado al cuadrado, que ya anticipamos también que daba 9. Entonces queda de esa forma, ¿sí? Bien. Ahora vamos a mirar otra propiedad para lo que sigue. Otras dos propiedades. Vamos a recordar de qué hablábamos cuando hablábamos de números combinatorios complementarios. ¿Se acuerdan? ¿Alguien puede decir o a qué les suena complementarios? Se dice que dos números combinatorios son complementarios cuando son de esta forma. Miren, ustedes tienen uno acá y el otro es tal que tienen m y acá un m menos n. ¿Sí? Es decir, que se complementan entre estos dos, entre el denominador de este y el denominador de este, suman el numerador. ¿Sí? Si yo sumo los dos denominadores, me dan el numerador. Esos son los números combinatorios complementarios. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que el 5, 2 y el 5, 3 son números combinatorios complementarios. ¿Por qué? Porque 2 más 3 me da 5. Por eso son complementarios. Y dice que son iguales, ¿sí? Y si este era el 5, 2, y acá está el 5, 3, ¿cómo me va a quedar? Si son iguales. ¿Cuál va a ser el resultado de 5, 3? 5 sobre 3. 10. 10, exacto, porque según la propiedad son iguales. Este es igual a su complementario, que es 5, 3. Entonces, por supuesto que el resultado va a ser 10. Bien, y ya habíamos anticipado que era x al cuadrado, porque es 5 menos 3, y menos 27, negativo, porque teníamos una potencia impar. Pero bien. Entonces, recuerden esta propiedad que es bastante importante a la hora de hacer binomio de Newton, porque si no van a tener que estar desarrollando nuevamente el número combinatorio. Y fíjense que si ustedes ya se dan cuenta que son complementarios, podrían solamente desarrollar uno y el otro ya dicen, ah, bueno, por propiedad 4, digamos, por propiedad en la que dos números combinatorios son iguales, complementarios, perdón, son iguales, entonces ya podemos decir que esto da 10 y entonces esto también da 10. Bien, sigamos. Hasta ahora tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Hoy anticipamos que iban a ser 6, así que nos faltan 2. Vamos con el que sigue. El que sigue es tiene el número combinatorio 5, 4. ¿Cuál va a ser el complementario de ese? Ustedes tienen el número 5, 4. 5, 1. Su complementario exacto va a ser 5, 1, porque 4 más 1 da 5. Entonces, ¿cuánto va a valer este número combinatorio? 5. 5. 5 va a valer lo mismo que 5, 1, porque son iguales los complementarios. Bien, entonces me va a quedar 5 por x, que era x a la 1, a la 5 menos 4, por 81, ya habíamos anticipado que quedaba de esa forma. Muy bien. Y el último, ahí es donde vamos a usar esta propiedad en el último, porque tenemos el número combinatorio 5, 5, ¿no? 5 sobre 5. Y esta propiedad dice que todo número combinatorio cuyo numerador es igual al denominador es igual a 1. Entonces acá nos va a quedar 1. ¿Sí?
nos queda 1 de número combinatorio, 1 nos queda de esta x elevado a la 5 menos 5, ¿sí? Si recuerdan, porque es x a la 0, entonces nos queda 1, y como dijeron, menos 243 era el resultado de menos 3 elevado a la quinta. Bien. Podemos seguir resumiendo esto, ¿no? Podemos seguir simplificando esta expresión por algo más simple. Exactamente. Así que vamos a tratar de seguir. Fíjense qué dice acá. Todos los que estaban unos, por supuesto que al multiplicar por 1 me va a quedar solamente x a la quinta acá, entonces por eso se fueron. Creo que todos los que tenían un... A ver, vamos a volver para tener bien. ¿Qué hicimos acá? Multiplicamos esto por esto. Entonces me quedó... ¿Cómo quedaría este término entonces? Así, si tengo que multiplicar los números entre ellos. Menos 15. Menos 15. Me queda menos 15 por x a la cuarta. Este término, ¿cómo me quedaría entonces? 90. 90x al cubo. Bien. Este término, 10 por menos 27, Menos 270. menos 270. Perfecto. Y acá, bueno, nos queda 5 por 81, que es un poquito por ahí más difícil de pensarlo mentalmente. Nos da 405x, ¿sí? Y bueno, acá teníamos 1 por 1 por menos 243, por supuesto que queda menos 243 nada más, porque estos 1 me queda igual, digamos, es el neutro del producto, así que al multiplicarlo me queda exactamente igual. Bien, entonces por eso me quedó de esta manera. X a la quinta más menos 15 por x a la cuarta más 90 por x al cubo más menos 270 por x al cuadrado más 405 por x. Y ahí podríamos haber puesto más también menos 243, pero bueno. Así, es lo mismo. Al final lo que hice fue, como para que quede la expresión, sin paréntesis, ¿sí? Simplemente puse menos, porque obviamente que más menos 15 es lo mismo que resta 15. Entonces, de esa manera les va a quedar la expresión. Como para recordar, ahí vamos a pasar rápido al otro, y ustedes me van a ayudar, pero bueno, como para recordar qué cosas vamos a utilizar de esto. Propiedades de números combinatorios, fíjense que nos ayudan un montón a no tener que estar resolviendo cada uno de ellos, ¿sí? Propiedades de los números en general, vamos a ir mirando. Y bueno, estar atentos a esto de cuándo está elevado a la 0, estar atentos a cuántos términos. Si ustedes ya anticipan que van a tener 6 términos en este caso, por ejemplo, y después pasa algo en el medio y nos está faltando un término, es porque estamos haciendo algo mal. Entonces les va a permitir tener un control, ¿sí? Que ustedes anticipen algunas cosas. Vamos a mirar el que sigue rápido y ustedes me van a ayudar. Bueno, en este caso tenemos un a que es x al cubo y un b que es 1 sobre x. Ambos elevados a la cuarta. La suma de ambos elevado a la cuarta. Entonces, polinomio de Newton, vamos a decir que esto, el desarrollo de esto, va a ser una sumatoria que va a ir desde 0 hasta 4, ¿sí? De los números combinatorios 4k, x al cubo elevado a la 4 menos k, 1 sobre x elevado a la k. Bien, ¿cómo va a ser el primer término? ¿4 sobre 0? Ajá. 4 sobre 0, después. X al cubo
X al cubo elevado a... menos 4, 4 4 menos 0 Exacto. ¿Y el otro? elevado a la 0. Elevado a la 0. Perfecto. Eso. En todos los lugares en los que está acá, vamos a reemplazar por 0. Lo mismo vamos a hacer en cada uno de los que siguen. ¿Sí? Reemplazamos. ¿Cuántos términos? Eso no dijimos. ¿Cuántos términos va a tener este desarrollo? 5. 5. 5 va a tener en este caso, porque voy a tener desde el 0 hasta el 4. Entonces tengo K valiendo 0, 1, 2, 3 y 4. Son 5 términos. Perfecto. Seguimos entonces. Fíjense que ahí están los 5 términos. K reemplazando K por 0, por 1, por 2, por 3 y por 4. ¿Sí? Bien, vamos a ver acá cómo podemos resolver cada uno. Esto me va a quedar x al cubo elevado a la cuarta nada más, porque obviamente que 4 menos 0 es 4. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos 1 sobre x elevado a la 0. Eso es igual a 1. Estoy leyendo cuándo se sabe que es elevado a la 5 hasta algún número, porque primero que la definición de binomio de Newton me dice que llega hasta n, que es hasta ahí. Es decir, elevado al número al que está elevado va a ser el último al que vamos a llegar. Pero además las sumatorias, recuerden que ¿qué nos dicen las sumatorias? Nos dicen que tenemos que empezar con este número y terminar con este número. ¿Se entiende? Por lo que leí en el chat te estoy diciendo. Bueno. Bien. Seguimos entonces. Empezamos en 0 y el anterior era 5 porque estaba elevado a la quinta. Este es. Entonces, por eso, exacto. Bueno. Siempre entonces lo que estamos resolviendo acá es una potencia de un binomio. Entonces, a la potencia a la que está elevado, al exponente a la que está elevado ese binomio, ¿sí? Es el que nosotros vamos a trabajar acá en la sumatoria. Continúo. Entonces, comienza en 0, termina en 4. Son 5 términos por ahora y estamos mirando los de a 1. Esto me queda igual a 1. Esto me queda x al cubo elevado a la cuarta. Acá, ¿cómo me va a quedar? X al cubo X al cubo. Y esto me va a quedar 1 sobre x nada más cuando elevamos a la 1. ¿Sí? ¿Esto cómo me va a quedar? X al cubo al cuadrado. X al cubo al cuadrado, sí, esto es 2. Y acá, esto, ¿cómo se aplica la potencia en una fracción? La podemos distribuir. Esto nos puede quedar 1 elevado al cuadrado sobre x elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Les escribo ahí para que lo vean. Entonces, fíjense, con la ayuda de esto me van a decir esto también. Acá, ¿cómo nos va a quedar? X al cubo. De silencio. Elevado a la 1. Elevado a la 1, exacto. Y después, ¿qué resultado va a tener? 1 X al cubo. 1 sobre x al cubo. Bien. Este último me queda 4 menos 4, es decir, 0, ¿sí? Entonces me queda x al cubo elevado a la 0, pero después todo eso me va a quedar 1, obviamente. Y acá me va a quedar, como recién vimos, esto va a ser 1 a la cuarta sobre x a la cuarta, pero obviamente que 1 elevado a cualquier número me va a dar 1 sobre x a la cuarta. ¿Sí? Para que lo tengan presente cuando pasemos a otro. Bien.
Les iba a decir algo con respecto a esto. Ah, bueno, fíjense que otra cosa que seguramente en teoría lo nombraron, pero como para recordar, es que un control también que pueden tener si están haciendo bien, ¿sí? Si el desarrollo está yendo correcto, es el tema de cómo crecen y decrecen los exponentes, ¿sí? Fíjense que estos van decreciendo, los de A van decreciendo. 4, 3, 2, 1 y 0. Y los de B van creciendo, es decir, comienza en 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Siempre de 1 hasta n o de n hasta, perdón, de 0 hasta n o de n hasta 0, ¿sí? Viceversa. Entonces, esa es otra manera de tener un control. Observar que estamos teniendo cada exponente creciendo o decreciendo según tiene que pasar. Bien. Vamos con las propiedades nuevamente para que las tengan presentes, pero ahora ustedes me van a ayudar a terminar esto. Bien. El primer número combinatorio era Era de el... 4 a 0. Bien. Entonces, ¿cuánto me va a dar el primer número combinatorio? 1. 1, ¿sí? Recién dijimos que esto era x al cubo a la cuarta y que esto me quedaba elevado a la 0, entonces me da 1, ¿sí? De ahí sale. Seguimos. El segundo número combinatorio debería ser 4, 1. Es 4. Entonces, 4. es 4 por esta propiedad, ¿no? Por la propiedad 2. Perfecto. 4. Recientemente también dijimos que esto me va a quedar 3 y esto 1. Podría no estar esto directamente, me va a quedar 1 sobre x. Seguimos. Bien, ahora sí hay que pensar en el número combinatorio 4, 2. ¿Sí? Ese número combinatorio 4, 2 va a ser. ¿Se acuerdan de la fórmula de número combinatorio? Igual la tienen por ahí. 4 factorial Ujú. Después, sobre 4 factorial. ¿seguro? 2 factorial. Sobre 2 factorial, ¿sí? Ojo porque acá es porque son iguales, no se dejen llevar. Bien, es m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. Entonces sería 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. ¿Cómo les va a quedar esto? 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Cuatro por 1 por 2. ¿Cómo sería el factorial si lo desarrollamos? 4 por 3 por 2 por 1. Exacto. 4 por 3 por 2 por 1. Y acá abajo tenemos dos factoriales distintos, nos queda 2 por 1 por 2 por 1. Bien. Entonces, ¿cómo seguimos? Ahí se suprime el 1 y chicas, el 2. claro, estamos multiplicando y dividiendo por lo mismo, por 2 y por 1. Nos va a quedar 4 por 3, 4 por 3 2 por 1 sobre es 2. 2. Eso es 12 12. sobre 2. Entonces, ¿cuánto nos queda el valor del número combinatorio? 6. 6. Perfecto. Profe, Entonces, una pregunta. sí, ¿Es lo mismo si en vez de hacer todo eso me guío por el triángulo de Pascal? sí, sí, te sirve también. Ah, ok, gracias. Sí, sí, es una manera de recordar más fácil para vos. Está bien. Dale, dale, gracias. Bien, entonces tenemos el número combinatorio 4, 2 que da 6. Bien,
Y ya habíamos anticipado que teníamos x al cubo elevado a la 2, a su vez, y 1 sobre x elevado al cuadrado, que después ya vamos a ver que es 1 sobre x al cuadrado. El que sigue, este es el número combinatorio 4, 2. El que sigue es el número combinatorio 4, 3, que tiene su complementario ahí en el desarrollo. ¿Cuál sería el complementario de 4, 3? 4, 1. Exacto, el número combinatorio 4 sobre 1 es su complementario. Es 4. Entonces, esto vale 4. Y esto es x al cubo elevado a la 1. Y esto es 1 sobre x elevado a la 3. Nuevamente, fíjense esto de cómo va decreciendo este exponente y el otro va creciendo desde 0, que bueno, me aparece acá porque me da 1, a 3. Y vamos con el último término, que es el número combinatorio 4, 4, y que según la propiedad me da 1. ¿Sí? Bien, entonces me queda 1 por 1, porque acá me queda x al cubo elevado a la 4 menos 4. ¿Sí? Esto es por esto. Perdón, así. Me va a quedar 1. Y me queda 1 sobre x elevado a la cuarta. Bien. Continuemos. ¿Qué vamos a seguir resolviendo acá? Antes de pasar a la que sigue. Esto que ya vimos, ¿sí? Cuando elevábamos, podíamos distribuir el exponente en esta división, en esta fracción. Podríamos distribuir el exponente. Me va a quedar 1 al cubo, que va a ser 1. Y acá abajo me va a quedar x al cubo. Acá 1 a la cuarta, que va a ser 1. Y x a la cuarta, que es x a la cuarta nada más. Bien. Y vamos a aplicar otra propiedad, que es la potencia de una potencia. ¿Recuerden qué se hacía cuando yo tenía la potencia de una potencia? ¿Se multiplican? Se multiplican. ¿Por qué es esto? Porque decir que yo tengo esto elevado a la cuarta es lo mismo que decir que tengo esto multiplicado 4 veces. ¿Sí? Y decir esto, si ponemos a contar en total, van a ser justamente 12 veces, porque acá tengo 3, tengo 6, tengo 9, tengo 12 veces x. Entonces, estoy multiplicando 3 por 4 y voy a obtener el total de x que voy a tener. Entonces vamos a aplicar eso en cada caso. Voy a borrar todas las entradas para que no se confundan. Vamos a pensar en eso. ¿Cómo nos va a quedar acá? X elevado a la 12, ya dije ese. En este caso, A la 9, x. x a la 9, la novena potencia. Después, X a la 12. Perdón. a la 6. Está bien, Sí, sí. sí. Después, x al cubo nada más, porque estamos elevando a la 1. Y bueno, esos son todos. Entonces vamos a ver cómo queda en general. Vamos a ver. Seguimos acá. Seguimos simplificando la expresión, digamos. Ya terminamos de aplicar el binomio, ahora estamos simplificando la expresión nada más. X elevado a la 12, 4 por x a la 9, por 1 sobre x, porque esto estaba elevado a la 1. 6 por x a la sexta, ¿sí? Porque era 3 por 2. Por 1 sobre x cuadrado, porque esto era así. ¿Sí? Y podíamos distribuir. Después nos queda 4 por x al cubo por 1 sobre x al cubo. ¿Sí? Esto viene de multiplicar 3 por 1 y esto viene de esta expresión. Estaba toda elevada al cubo. Y esta última es que había quedado 1 del número combinatorio, 1 de x al cubo elevado a la 0
Y el otro nos quedó 1 sobre x elevado a la cuarta, entonces nos quedó 1 sobre x a la cuarta. Podemos hacer un paso más. ¿Qué les parece que podríamos hacer ahí? Para simplificar todavía más, perdón. Podría hacerse algo con las x. Por ejemplo, si estoy multiplicando y dividiendo por x, ¿qué va a pasar? ¿Se puede cancelar? Se pueden cancelar. Vamos a ver con esta que es la más sencilla. Estoy multiplicando por x al cubo y dividiendo por x al cubo. Entonces, por supuesto que esto, ¿por qué se cancelan? Porque si yo multiplico y divido por lo mismo, obviamente que me da 1, ¿no? Entonces, por eso también, por eso es que se cancelan, ¿no? Entonces, como multiplicar por 1. Entonces, estas dos se pueden cancelar, como dijimos. X a la sexta y x al cuadrado tengo. Acá tengo multiplicando por 6x y acá multiplicando por 2x. ¿Cómo me va a quedar? ¿Cuántas x me deberían quedar ahí? 4. 4, exactamente, porque tengo, es como que tengo 6x, 3, 5, 6, y estoy dividiéndolas por 2x, ¿sí? Entonces me van a quedar 4. Bien, x a la cuarta debería quedarme acá, entonces me va a quedar 6x a la cuarta seguro. Acá me va a quedar 4 solamente, acá no hay nada que cancelar. Acá ¿cuántos x me van a quedar? X elevado a qué potencia. A la 8. X a la 8, bien, porque tengo a la novena potencia y después estoy dividiendo por 1. Entonces me va a quedar 4 por x a la octava potencia. Bien, entonces ahí sí podemos dar por terminado el desarrollo. ¿Sí? De esa manera les va a quedar. Estén atentos entonces a la manera más simple por ahí en la que pueden escribir esto de cancelar. Y sobre todo, lo importante en este punto es que apliquen bien el binomio de Newton, ¿no? Esto de los números combinatorios, que tengan en cuenta cuántos términos tienen, que unos crecen, otros decrecen en cuanto a las potencias estoy hablando. Y bueno, entonces pueden tener un control y terminan con los términos correctos, ¿sí? Bueno, eso es binomio de Newton. No sé si quieren preguntar algo más. Si no, pasamos. ¿Ahí terminaría el ejercicio, profe? Ahí terminaría el ejercicio, porque ya no puedo sumar más entre las potencias de las x ni nada. Ahí terminaría. Ok, ok. Bien. Estamos entonces, pasamos a otro. Jorge. Sí, ahí comparto pantalla. Bueno, Bien. Entonces, bueno, con la profe venían trabajando el binomio de Newton. Ahora vamos a trabajar un poco algo que es bastante importante en relación al binomio, que es cuando por ahí no queremos desarrollar todo el binomio y queremos conocer algún término en particular. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La actividad 21 propone esto. Hallar si existe el undécimo término de 2x al cuadrado menos x, todo eso elevado a la 15, sin efectuar el desarrollo. Bien, ¿qué sería el undécimo término? O sea, ¿a qué se estaría refiriendo? ¿Cuántos términos tiene este desarrollo? Tendría que tener 16. 16, porque siempre se acuerdan que era n más 1, o sea, digo, el grado que teníamos acá sería 1 más siempre la cantidad de términos que vamos a tener en el desarrollo. Bueno, nos pide el undécimo término, ¿no? Bueno, para eso, ustedes en teoría vieron una parte, algo que se llama
el término késimo del binomio Newton. Fíjense que un término cualquiera del lugar K en el desarrollo lo vamos a llamar término késimo y va a tener esta forma. O sea, estamos diciendo que en un binomio cualquiera podemos de alguna manera saber cómo es el desarrollo en el késimo, o sea, qué forma tiene ese késimo término. Entonces, en este caso, el término que a nosotros nos interesa o que nos está pidiendo la consigna, ¿cuál sería? ¿El término número cuánto? El 11. El 11. Entonces, tendríamos que ver con esta expresión justamente cuál es el término número 11, ¿no? En nuestro desarrollo. Bien, vamos a analizar un poco qué dice acá, en esta partecita. Entonces, el término 11 va a ser igual a qué cosa? Al número combinatorio que se obtiene de el n, que en este caso, ¿quién sería nuestro n acá? Con el que vamos a trabajar. El 15. El 15. Y k menos 1, ¿quién sería? ¿O quién sería acá, en este caso? 11. 11. O sea, el valor de k, el término del cual queremos conocer cómo es su forma, por decirlo de alguna manera, va a ser el término número 11. Entonces acá va a ir el valor 11. Bien. Fíjense, bueno, acá esto de alguna manera uno sabe, ya por lo que estuvieron viendo del desarrollo del binomio Newton, que bueno, acá van a tener, fíjense que siempre cualquier término del desarrollo del binomio Newton es un producto entre quién, entre un número combinatorio y potencias de alguna manera de cada uno de los términos que tiene nuestro binomio, ¿no? O sea, van a ser potencia de 2x cuadrado y potencia de este menos x que tenemos acá. Eso siempre va a pasar. Entonces, bueno, vamos a ver, para este caso particular, vamos a reemplazar los valores en esta expresión que nos da el término késimo, ¿no? Bien. Lo que les decía, bueno, en este caso nuestro k va a ser 11. Fíjense, el a de nuestro binomio, en este caso sería 2x cuadrado, ¿no? Esa sería toda nuestra expresión que sería a. ¿Y el b de nuestro binomio, quién sería en este caso? Menos X. Menos X. Menos x, bien. Sí, sí, b va a ser menos x. Bueno, y el n, ya habíamos dicho al comienzo cuál era. 15. 15, bien. Entonces, bueno, tenemos como los datos como para de alguna manera trabajar con esta expresión para hallar ese término undécimo. Nos reemplacemos en la expresión por lo que tenemos en el binomio dado, o sea, en este. Bien, entonces el término número 11 de este binomio dice que va a ser igual al número combinatorio que se obtiene, fíjense. Acá ponemos el valor de n, que en este caso es 15, y acá tenemos la resta de k menos 1, o sea, como el término que nos está interesando es el término número 11, acá sería 11 menos 1. Bueno, y acá trabajamos con, este sería todo nuestro a que ya habíamos dicho, y este sería todo nuestro b. Y acá en el exponente tenemos, como dice la expresión, es n, o sea 15, menos k menos 1, que k menos 1 es 11 menos 1, ¿no? Y en esta otra potencia vamos a tener, en la base vamos a tener a menos x elevado a las 11 menos 1, que sería el número que también aparece acá. Bien, a ver, si escribimos un poquito, de alguna manera más sintético, los exponentes, ¿este exponente cuánto me queda? ¿O me debería quedar? 15 menos 10. 15, ¿cómo? 5 quedaría. 5 quedaría, y el compañero, vos dijiste creo que 15 menos 10, ¿no? No sé si te escuché bien. Sí, sí. Que sería justamente, bueno, o sea, el 11 menos 1 y bueno, al 15 le restamos ese 10, quedaría 5. Y en este caso, para menos x, ¿cuál sería el exponente? 10.
Bien, esto yo lo anoto todo, después cuando uno con la práctica va por ahí dejando anotar algunas cosas, pero lo anoto todo como para de alguna manera ver que esto responde a esta expresión del término KS. Bien, entonces fíjense, si lo anotamos nuevamente, quedaría así. 11 menos 1 queda 10 y en este caso va a quedar así el producto de estas dos potencias, ¿no? De 2x cuadrado elevado a la quinta por menos x elevado a la décima. Bien, fíjense lo que estuvieron trabajando hoy con la profe, cómo de alguna manera estos dos exponentes, ¿qué tiene que pasar siempre con estos dos exponentes? Cuando uno crece, el otro decrece. Exactamente, estamos ya en el término undécimo, entonces se supone de alguna manera que este viene decreciendo y este viene creciendo, ¿no? Y por otro lado, la suma de estos dos exponentes, ¿cuánto nos tiene que dar? El valor de n. Valor de n. Bien. Entonces digo, estamos de alguna manera, tiene lógica lo que hicimos. Y otra cosa que miren ahora que lo tenemos escrito aquí, en esta parte. El número combinatorio es 1510. ¿Por qué es 1510 y no 1511? Porque siempre es el 0. Porque exactamente. En este caso, bueno, en este caso siempre en realidad, porque se cuenta el caso del 0. Entonces el caso del 0, cuando sea 15, el número combinatorio 15,0, ese va a ser el término, de alguna manera, el primer término. O sea, cuando k vale 1. Entonces, fíjense siempre que cuando hacemos referencia, por eso calculamos con el número combinatorio con un k menos 1. Porque, por ejemplo, el término que tiene acá el 0 va a ser el primer término. El que ya tiene acá el 1 va a ser el segundo término. Y así el que tiene, si queremos el tercer término, acá va a tener el 2. Y así vamos a ir como de alguna manera haciendo el desarrollo. Entonces cuando llegamos al término undécimo, lo esperable es que justamente acá no esté el 11, sino esté el 10, o sea, uno antes, ¿no? Bien, ¿se entendió hasta acá esta parte, no? Sí, ¿Sí? se entendió. Sí. Bien, entonces vamos a comenzar de alguna manera a calcular un poquito más esto. Vamos a trabajar primero con las potencias. Si miramos acá este producto que tenemos acá, ¿se puede hacer algo con las potencias acá, por ejemplo? Multiplicarlas. Sí, sería 2 por x a la 10. A ver, acá dentro que tenemos x cuadrado y 2 que están de alguna manera, ¿qué operación los vincula al 2 y al x cuadrado? Elevamos 2 a la quinta y x cuadrado a la quinta. Pero eso lo podemos hacer porque justamente o sea, 2 se está multiplicando con x cuadrado. Entonces cuando tenemos una potencia, acá tenemos un producto, podemos de alguna manera distribuir a cada uno de los factores el exponente, ¿no? ¿Se entiende eso? Es una propiedad también que... Es como que multiplicamos 2 por x al cuadrado 5 veces. Claro, entonces uno lo puede pensar como 2 a la quinta por x cuadrado elevado a la quinta también. Porque de lo que vos decís, si lo haces 5 veces, también podés formar eso. Entonces, eso es un poco lo que establece esta propiedad. Bien, entonces eso es lo que vamos a tener acá. Fíjense que lo único que hice acá fue distribuir. Quedó 2 a la quinta y acá quedó x cuadrado elevado a la quinta. Y acá menos x elevado a la 10. Bien, 2 a la quinta, vamos a calcular esto, porque esto nos va a dar un número. 2 a la quinta, ¿cuánto nos va a quedar? 32. 32. Y en este caso x cuadrado elevado a la quinta, ¿a qué va a ser igual? X a la 10. A la 10. ¿Y eso por qué? Porque se Es multiplican. positivo. Porque es positivo y por qué más. Tanto el 2 y el 5 es positivo, pero ¿por qué se multiplica? Porque sería como decir x por 2 5 veces. Claro,
Y además también tiene que ver con una propiedad de la potencia, que es justamente que si tenemos la potencia, una potencia, los exponentes se van a multiplicar. Entonces eso también es lo que estamos utilizando acá. Bueno, y fíjense acá en este caso tenemos menos x elevado a la décima. ¿Cuánto nos va a quedar eso? ¿Se puede calcular algo? X a la 10 A va a ver, quedar positivo porque es una potencia par. porque nuestra base en este caso es negativa y nuestro exponente par. Entonces, si bien nos va a quedar una expresión con x, porque en principio no sabemos quién es x, pero lo que sí sabemos es que de alguna manera hacer menos x a la décima va a ser lo mismo que hacer x a la décima. Bien. Entonces, fíjense, acá aparece el 32 de la potencia de 2, acá aparece x a la 10, que resulta de esto, y acá también aparece x a la 10, que resulta de esto. Bien, ¿podemos de alguna manera juntar algo acá, en esta parte? X de 10 y X de 10. Y ahí, ¿qué propiedad podemos aplicar ahí de la potenciación? Si tenemos el producto de dos potencias que tienen la misma base. Se suman los exponentes. Bien, se van a sumar los exponentes. O sea, las potencias serían x a la 10. En este caso también coinciden en el exponente, pero en realidad lo que estamos mirando es que de alguna manera tienen la misma base. Entonces, lo que nos dice la propiedad es que podemos sumar los exponentes, ¿no? O sea, que va a ser lo mismo a sumar los exponentes. Entonces va a quedar 32 elevado por x a la 20. Bien, fíjense que por ahora nos ocupamos de toda esta parte que tenía que ver con las potencias, de alguna manera, en estos términos que eran del binomio con el que estamos trabajando, ¿no? Bien, ahora vamos a poder también calcular este número combinatorio. Digo, en la calculadora saben cómo calcular el número combinatorio, cómo introducir, ¿no? Les pregunto. Sí, profe. Sí, sí, saben con qué tecla todo. Que es la tecla que figura, que dice NSR. O sea, tienen que poner primero el número, en este caso el 15, NSR la tecla y después el 10. Bueno, y con eso calculan el número 3003. combinatorio. ¿Cuánto les da? 3003 me dio. Bueno, entonces nos quedaría 3003 por ese 32 por x elevado a la 20. Y bueno, ¿y eso cuánto nos da 3003 por 32? $96.096. 96. ¿Así? ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Entonces, a ver, un poco digo, esto es algo medio como mecánico, pero a ver, como para entender bien lo que estamos haciendo. Lo único que estamos haciendo es, en vez de desarrollar todo el binomio con sus 16 términos, para enterarnos recién cuándo, o sea, cómo es el término undécimo, lo que estamos haciendo es utilizar esta expresión que nos permite de alguna manera dar ya con ese término que nos interesa en este caso, o que se nos pide que calculemos. Entonces, para no hacer todo el desarrollo, vamos al cálculo directamente de ese término en particular. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, y ese término en particular es justamente este. Cuando desarrollan de alguna manera aplican todas las propiedades y resuelven lo más que se puede y ya no se puede simplificar más, van a llegar que el término undécimo justamente es igual a esto, ¿no? A 96.096 por x elevado a la 20, ¿no? Bueno. Vamos, si no hay duda, vamos con el ítem B de este punto. ¿Sí? Sí, pero Bueno, fíjense, en este punto en el B dice, bueno, hallar si existe el o los términos centrales. ¿Se acuerdan lo que era el término central de alguna manera cuando se hace referencia al binomio de Newton? O sea, no sé si se acuerdan lo que estuvieron viendo en teoría
o a qué les hace referencia, así como el nombre. El término de la mitad. Claro, la idea central sería como el término que estaría como a la mitad o en el medio de ese desarrollo del binomio, ¿no? Pero fíjense la pregunta, la consigna dice el o los términos. Entonces, evidentemente, podemos tener más de un término central. Sí, 2. Y a ver, ¿y eso de qué va a depender que tengamos uno o dos términos centrales? Si es impar o par la cantidad de términos. Y bueno, y en este caso tenemos el binomio este 3x menos 2y elevado a la novena. ¿Qué les parece? ¿Cuántos términos tenemos? Va a ser el 5 porque tenemos 10. A ver, si puedo ver, tratar un poquito por acá. Bien, ¿esto cuántos términos va a tener? ¿Me dijiste recién? 10. 10. Entonces va a ser así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ¿cuál sería el término que estaría en el medio? Así, en vez de hacer todo el desarrollo, vamos a pensar con esta idea como intuitiva. ¿Cuál yo podría fijar como en el medio? Cinco y 6 sería entonces. ¿Mm? ¿Qué les parece? El 4 4. y 5. 4 y A ver, 5. Ah, 4 y 5, sí. a ver, estaría acá el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues siempre uno más, ¿no? Bueno, ¿cuál sería El el 5. central de los centrales? El 5. A ver, si yo digo entonces que, El quinto y el sexto término. si yo digo que el quinto es el central, estoy diciendo que de alguna manera a izquierda y a derecha del quinto término hay la misma cantidad de términos. 5 y 6 Y el serían quinto es el entonces. central. A ver, ¿el quinto puede ser el término central o no? No. No. Tiene que ser el 5 y el 6. O sea, es, pero no es el único, sería, ¿no? Claro. Son dos. Por- Son 5 y 6. claro, porque en este Así caso de te este quedan lado, 4 de un lado y 4 del otro. exactamente. Bien, ¿se entiende esta idea de por qué serían los centrales estos dos? Sí. Yo lo hice así como con un grafiquito, pero capaz se ve mejor. Fíjense que acá me quedan 4 de este lado y acá también me quedan 4 de este otro lado. Entonces este va a tener dos términos centrales. Y esto tiene que ver con que como el exponente en este caso es impar, me define una cantidad par, porque como es más uno, me define una cantidad par de términos. Y si, bueno, en este caso, si uno se pone a mirar una cantidad par, de alguna manera, ¿qué va a pasar en la cantidad par? ¿Siempre va, va a pasar esto, no? O es en este caso? Y siempre va a pasar eso. Siempre. A ver, si yo tengo, por ejemplo, ya que estamos pensando esto, porque, a ver, si yo tengo una potencia, imagínense que en vez de la novena sería a la tercera, ¿no? Bien, ¿cuántos términos tendría en ese caso? 4. 4 términos. Ahí sería 1, cambia el color. Sería 1, 2, 3 y 4. Bien, y ahí la pregunta es cuál es el o los términos que me dividen de alguna manera me dejan a izquierda y a derecha la misma cantidad de términos. Este sería el caso de 3, ¿no? El 2 y el 3. El 2 y el 3. Porque fíjense que nuevamente si yo digo que es el 2 únicamente, de este lado me queda un término y de este lado me quedan dos. Entonces en este caso tienen que ser los dos del medio. Entonces me queda uno de este lado y otro de este otro. Pero fíjense que esto lo hicimos nuevamente para una cantidad impar, para 3, y en este caso era para 9.
¿Estamos? Entonces eso, de alguna manera vamos a poder siempre como verificar de esta manera, pero la idea también después de aprendernos siempre que tengamos una cantidad impar, no una cantidad sino el exponente impar, vamos a tener una cantidad par de términos y los centrales van a ser 2, ¿no? Y bueno, y si tenemos una cantidad par de entrada, Como se le agrega el término al 0, va a ser el término central, vamos a tener un solo término central. bien, entonces en el caso de que tengamos una cantidad par, por ejemplo, si esto fuera al cuadrado, ¿cuántos términos vamos a tener si el exponente es 2? 3. 3. Un Vamos término a tener central. 3. Y acá en este caso vamos a tener ¿cuántos términos centrales? En este caso el 2. Pero es uno solo. Claro, o sea, el término 2 va a ser el central y va a ser uno solo, porque de alguna manera a izquierda y derecha tengo la misma cantidad de términos. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, entonces ahora podemos avanzar con esto un poquito más. Borra, no se quiere ir mi dibujo. Bien, entonces avanzamos entonces en este caso. ¿Sabemos cuántos términos centrales vamos a tener en este caso puntual? Volvemos al ejercicio. 2. 2. 2. ¿Quiénes serían como los candidatos a hacer esos dos términos centrales que vimos al comienzo? 5 y 6. El 5 y el 6. Bueno, en teoría hay un poco, se habrá visto esto, que es de alguna manera una manera de saber cuántos, como una regla. Estas son todas observaciones que surgen a partir del binomio de Newton. Entonces dice, si n es impar, el desarrollo tiene un número par de términos, o sea, lo que ustedes me dijeron recién, y por lo tanto existen dos términos centrales que ocupan los lugares. Y acá da como una formulita para calcular esos dos términos centrales. Fíjense que en nuestro caso, ¿cuánto vale n? 9. 9. Entonces, si hacemos el cálculo para esto, ¿cuánto nos va a quedar? 5. Nos va a quedar en el numerador, nos va a quedar 9, que es n, más 1, 10. Y dividido 2 va a dar 5. Y en este caso, 6. 6 está 6. hablando y está ahí. Bien, entonces va a quedar 9 más 3, 12, y dividido 2 va a dar 6. Bueno, entonces esto, ya le digo, esto se da en la parte de teoría, lo vieron. Bueno, en nuestro caso n es igual a 9. Ahí hacemos el cálculo de los dos, básicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el término, el quinto y el sexto término. Eso es lo que nos estaría pidiendo, ¿no? Si existe lo central, en este caso son estos dos. Así que habría que, fíjense que ahora el ejercicio se reduce a nuevamente trabajar con esta expresión. Que de alguna manera si hacemos varios ejercicios con esto, de alguna manera nos vamos a ir familiarizando con la expresión, que a lo primero parece medio complicada por la notación, pero es sencilla. Entonces, bueno, ya en este caso, fíjense, nuestro n, ¿cuál va a ser? 9. 9. A, ¿quién va a ser en este binomio? 3x. 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 ¿Y B? 2y. 2y, así Menos. solo. Negativo. Va a ser negativo, vamos a poner negativo. Perdón. Entonces ese va a ser nuestro B. Bien, entonces ya sabiendo, y bueno, y K en un caso va a valer 5 y en el otro caso va a valer 6, ¿no? Así que vamos a tener que hacer dos cálculos. Bueno, el quinto, fíjense, ya lo escribí como más sintético. Fíjense que es 9, 4 porque es K menos 1,
y estamos calculando el término quinta. Fíjense, esto va a quedar 3x elevado a la quinta, porque este 5 surge de hacer 9 menos 4. Si miran acá en la expresión, es n menos k menos 1. O sea, este número menos este. Y el otro, fíjense que es el que aparece acá en el número combinatorio. O sea, es 4, o lo pueden pensar, si ya este ya es 5, este seguro que tiene que ser 4, porque acuérdense que la suma de estos dos exponentes me tiene que dar el valor de n, ¿no? Bien, y para el otro caso va a ser así. Va a ser 1 más, pero fíjense que va a haber un cambio en los exponentes, porque de alguna manera, como en este caso, fíjense que si hacemos 9 menos 5, ahora ya nos va a dar 4, y en este otro caso, fíjense que como este ya es 5, el exponente también va a quedar en 5. Bien, vamos a hacer el cálculo de esto. ¿Se entiende de alguna manera esta parte? ¿Cómo reemplazamos? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien, avanzamos. Bien, fíjense, el término, el quinto término, lo podemos, es esto, y fíjense, nuevamente podemos resolver como primero los exponentes. Acá podemos aplicar qué propiedad nuevamente de la potencia, qué podemos hacer con ese exponente. ¿Mm? ¿3 a la quinta sería por x a la quinta? Exactamente, lo distribuyo. Y en este caso, Menos 2 a la cuarta y y a la cuarta. bien, entonces eso es lo que vamos a anotar. Fíjense qué es lo que me dijo acá el compañero: 3 a la quinta, x a la quinta, menos 2 a la cuarta y a la cuarta. Todo se está multiplicando. Acuérdense siempre eso, cada término del binomio es un producto. Siempre es un producto. Bien, fíjense, si calculamos 3 a la quinta, esto nos da 243. Menos 2 elevado a la cuarta nos va a dar un número positivo y va a ser 16 en este caso. Bueno, y esto nos queda así. Bueno, de acá podemos de alguna manera calcular algo más de estos dos factores. No, profe, ya son cosas distintas. Bien, son cosas distintas. Pero fíjense que este 243 le está multiplicando a este x quinta y este 16 le está multiplicando a este y cuarta. Pero si vamos al caso, son todos productos: 243 por x quinta, por 16, por y cuarta. Entonces, este número, el 16 y este 243, en realidad los puedo multiplicar. ¿Se entiende o no? Lo que yo no puedo hacer es juntar x quinta con y cuarta, eso seguro que no. Pero los números como tales los puedo multiplicar. ¿Se entiende? Es como que los cambio de orden, ¿no? ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Bien, entonces si hacemos 243 por 16, nos va a quedar este número, 3888. Y bueno, y después podemos, ¿qué también nos queda por calcular? La combinatoria de 9 sobre 4. Bien, y ese número combinatorio, ¿cuánto nos queda? 126. Bien, entonces en un siguiente paso nos quedaría este producto. Y ahí el resultado nos quedaría esto, ¿no? 489, 1888, x a la quinta por y a la cuarta, ¿no? Sí. Sí.
Bueno, para el término, para el sexto término, el otro central, va a ser de alguna manera un cálculo bastante parecido. Van a variar obviamente los exponentes. Entonces pasa un poquito más rápido, se aplican las mismas propiedades. Pero acá la cuenta va a dar distinta porque en este caso el 3 está elevado a la cuarta y eso da 81. Y en este caso el -2 está elevado a la quinta y eso nos da 32. Pero también como la base es negativa, el resultado también va a ser negativo, ¿no? Entonces, fíjense que llegamos a estos dos números, a 81 y a -32, que cuánto nos va a dar como resultado es Menos Menos 2592. ahí está. Bien. Y a eso lo tenemos que multiplicar por el resultado de este número combinatorio, ¿no? ¿Que cuánto va a ser este número combinatorio? ¿Cuánto va a valer? 126. Bien, ¿y eso por qué? Porque, a ver, ¿lo hicieron con la calculadora o usaron algo que ya trabajamos antes? Usamos la propiedad, pero no me acuerdo cómo se dice. La de los números combinatorios complementarios, el 9, Ese 9 4 y complementario. 9 quinto, fíjense que la suma de los dos números que están acá abajo nos da el de arriba, ¿no? Entonces van a tener el mismo valor, ¿no? Eso es lo que nos dice la propiedad. Bien, entonces 126 por menos 2592, eso nos quedaría ese resultado. Fíjense, hay controles con la calculadora si llegamos a lo mismo. Sí, profe, el mismo. Sí, está. Entonces, bueno, finalmente lo que de alguna manera este ejercicio termina en que calculamos los dos términos centrales. Los otros puntos del ejercicio 21 les van a quedar como tarea. Pero el tema es el siguiente, lo que ustedes en esos ejercicios van a tener que buscar otras cosas. O sea, acá básicamente estuvimos viendo cómo se calcula un término cualquiera o los términos centrales, ¿no? En el otro les va a pedir en relación al término alguna información, por ejemplo, algún grado o algún coeficiente. Entonces, lo que van a de alguna manera poder plantear en esos ejercicios es van a tener que encontrar el valor del término que de alguna manera les dé la respuesta a lo que están buscando. Pero ese ejercicio me parece bueno también que sobre todo lo puedan hacer cada uno, lo puedan plantear y las dudas planteen en las clases de comisión. ¿M? Pero van a utilizar esto, lo del término caésimo nuevamente, ¿m? Que es por ahí lo más nuevo que trabaja todo este punto. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y la teoría de números. Vamos a arrancar con las actividades 1 y 2. Bien, en la actividad 1, por ejemplo, se plantea lo siguiente: encontrar el cociente y el resto de la división entera entre A y B, siendo A igual a 327 y B igual a 49, ¿sí? Entonces, ustedes habían visto, ¿no es cierto?, en teoría, la definición del algoritmo de la división. Vamos a retomar un poquito eso. Si puedo correr, ahí está. Bueno, entonces dice sea A, B pertenecientes a Z y B distinto de 0, existen y son únicos Q y R pertenecientes a Z, tales que se cumplen estas dos condiciones, que A es igual a B por Q más R, con R mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto de B, ¿sí?
Entonces, A sería el dividendo, B el divisor, U es el cociente y R es el resto de dividir A por B. Bien, entonces, ¿qué tenemos que encontrar acá? Es decir, ¿qué condiciones tienen que cumplir el cociente y el resto de esta división entera? Acá en este caso, ¿qué debería pasar con ese Q y ese R que tenemos que encontrar? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí se escucha, profe. ¿Puedes repetir la pregunta? Ajá, pensé que se me cortó internet. Bueno, la pregunta es ¿qué condiciones tienen que cumplir el cociente y el resto en esta división? ¿Sí? Acá tenemos que encontrar el cociente y el resto de la división entera entre A y B. Que sean diferentes de 0. Ajá. Bueno, puede ser en realidad, no necesariamente tienen que ser distintos de 0. Si el divisor, está el divisor sí, acá en este caso, bueno, cumple con eso, digamos, de ser distinto de 0. Pero bueno, en algún caso, por ejemplo, el resto me puede dar igual a 0. El cociente también podría ser igual a 0. Pero ¿qué condiciones deberían cumplir acá? Según el algoritmo de la división, según la definición del algoritmo de la división. El 327, ¿a qué tienen que ser igual? A la multiplicación de B por Q más R. Ajá, sí, al producto entonces de B por Q Sí, más sí. R. Y acá B vale 49, ¿sí? Entonces, una de las condiciones es que 327 sea igual a 49 por Q más R, ¿sí? Esa es una de las condiciones que me da, ¿no es cierto?, el algoritmo de la división. ¿Qué más? Y después, la otra condición es de 0, que es la condición del resto sería. La Que condición sería, del resto, sí, que sería exactamente. que está entre 0 y B, que Ajá, sería 49, creo. exactamente. Entonces, el resto es un número positivo, ¿no es cierto?, que está entre 0 y en este caso el valor absoluto de B que es 49, ¿sí? Entonces, entre 0 y 49 tiene que estar el resto. Bien, entonces uno podría plantear esto, ¿no es cierto? Lo que tenemos que encontrar, claro, son únicos. El Q y R que tenemos que encontrar van a ser únicos, ¿no es cierto? Para los cuales se cumpla que 327 sea igual a 49 por Q más R y que además el resto esté entre 0 y el valor absoluto de 49 que es 49, ¿sí? Bien, ahora, ¿podría ser Q igual a 1? ¿Qué pasaría si Q fuera igual a 1? ¿Podría ser el cociente igual a 1? Si Q es igual a 1, entonces sería entero. Si Q es igual a 1, sí, es un entero, sí. Acá en este caso sería positivo. O sea, cumple con esto, vos decís, de ser entero, un entero. ¿Y qué más? Voy a poder encontrar un R para el cual se cumpla, digamos que 327 sea igual a 49 por 1 más R. Si Q es igual a 1, R Ujú. tiene que ser 278, sí o sí. Ajá. ¿Y qué pasa con ese número? A ver.
Y no está entre 0 y 49. Ajá, entonces no cumple, ¿no es cierto?, con una de las condiciones que estaba planteada, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta el algoritmo de la división, es decir, que el resto esté entre 0 y 49. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si Q vale 1, se puede plantear esta igualdad, 327 igual a 49 por el cociente más el resto. ¿Sí? Entonces acá el resto es 278, que no puede ser, ¿no es cierto?, porque no cumple, que sea 278 menor que 49. ¿Hasta ahí estamos? Esa no puede ser. Bueno, la idea es como ir estimando, tratar de encontrar por lo menos entre qué valores va a estar el cociente, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, planteo a ver qué pasa para Q igual a 1. Y bueno, y ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si Q vale 10? ¿Qué pasaría si Q fuera igual a 10? Por ejemplo, acá sería 327 va a ser igual a 49 por 10. ¿Y el resto cómo tendría que ser ahí? Negativo. Negativo, exactamente, porque si hago 49 por 10, eso ya me da 490, ¿sí? O sea que para llegar a 327 ya le tengo que restar algo, ¿sí? Entonces, si Q vale 10, se puede plantear esto, ¿no es cierto? 327 igual a 49 por 10, menos 163, ¿sí? O sea que el resto en este caso sería el menos 163, ¿no es cierto? Entonces, puede ser Q igual a 10 y R igual a menos 163. No. ¿Qué condición es la que no estaría cumpliendo ahí en este caso? Sería menor a 0. ¿Cómo? Sería menor a 0. Claro, el resto tiene que ser mayor o igual que 0, no puede ser menor que 0, ¿sí? Entonces, como es negativo, no puedo tener un resto negativo, entonces Q igual a 10 no es solución. Acá con esto ya me paso, digamos. Entonces, de acá podríamos decir que podríamos sacar, fíjense, para Q igual a 1, no puede ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se cumple con la condición del resto. Ahora, si tomo Q igual a 10, ya me paso, ¿no es cierto? Porque 49 por 10 es 490. Entonces, ¿entre qué Sería valores? 6. El cociente, es decir, Q va a estar entre 1 y 10 primero, ¿sí? Y entre 1 y 10 sería el 6, el que le corresponde para que quede dentro de la condición. Para que se cumplan las condiciones. Sí. A ver, veamos un poquito, a ver. Primero estaría más cerca del 1 o del 10. Bueno, ahí ya me respondieron, bueno, puede ser más cerca del 10, ¿no es cierto? Entonces uno podría tomar, por ejemplo, un valor a la mitad para ver si está entre 1 y 5 o entre 5 y 10, ¿sí? Entonces si Q, por ejemplo, fuera igual a 5, me queda 327 igual a 49 por 5 más R, y eso es 245 más 82. Acá esto ya me puede dar una idea de que me está faltando poquito, digamos, para llegar, porque fíjense que 49 por 5 me da 245 y tengo que llegar a 327. Y acá en el 82 uno podría pensar, bueno, a ver cuántas veces cabe ese 49 dentro del 82. ¿Me explico? Entonces acá nuevamente no se va a cumplir que 82 es menor que 49, pero además uno podría pensar, bueno, entonces 327 es igual a 245 más 82, y en el 82 hay una vez más 49, ¿sí? Y me resta un 33, ¿sí? Entonces si este era 49 por 5, entonces acá le puedo poner 49 por 6, ¿sí? Entonces, si Q vale 6,
327 va a ser igual a 49 por 6, más un resto que en este caso es 33. ¿Sí? Ahora, se cumple con todas las condiciones que se plantea, digamos, en la consigna, perdón, en la definición del algoritmo de la división. ¿Qué debería cumplirse, digamos, si Q vale 6 y R vale 33? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse? ¿Cómo sabemos que ese es el Q y ese es el R? Ajá, el resto, es decir, 33, es mayor o igual que 0 y menor que 49, menor que el divisor. Entonces se cumplen las condiciones con el resto. Y además, 327 es igual a 49 por 6 más 33, ¿sí? Es decir, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Esas son las dos condiciones que tienen que cumplirse para decir, bueno, efectivamente sí, Q vale 6 y R vale 33, porque se cumplen estas dos condiciones, ¿sí? Es decir, en este caso entonces tenemos cociente igual a 6 y resto igual a 33. Bien, ahora vamos con esta. Dice, encontrar el cociente y el resto de la división entera entre A y B. Si A es igual a menos 154 y B es igual a 4. Esta no la tienen en la guía. Cambié un poquito los valores. A ver. Entonces, acá en este caso, ¿qué condiciones tienen que cumplir el Q y el R que estamos buscando? Puede ser, por ejemplo, el cociente mayor que 0, menor que 0. ¿Qué les parece? ¿Tiene que ser menor que 0? Tiene que ser menor que 0. ¿Por qué no podría ser un cociente mayor que 0? ¿Tipo de número negativo? ¿Cómo? A ver, ¿qué pasaría si uno considera un número, un cociente mayor que 0? Por ejemplo, 3. Entonces hago el producto, ¿no es cierto? El divisor por el cociente. Entonces el divisor por el cociente, si yo hago 4 por 3, eso me da un número mayor que 0, ¿sí? Entonces no puede ser que sea mayor que 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que el dividendo es un número menor que 0. ¿Se puede hacer esta división primero? No. ¿Puedo encontrar un número que multiplicado por C y sumado a un resto me dé igual a menos 154? En principio, ¿cómo debería ser el cociente? Negativo. Tiene que ser menor que 0, ¿sí? Entonces, B, el 4, que es positivo, multiplicado por un número negativo, me va a dar un número negativo, ¿sí? Un positivo por un negativo me da como resultado un número negativo. ¿Está? Y si B fuera negativo, por ejemplo, ¿cómo debería ser el cociente? Si fuera B negativo. Positivo. Exactamente, ¿sí? Bien, entonces estamos buscando un número negativo que multiplicado por 4 me dé un número cercano al menos 150.
Menos 154, perdón, ¿sí? Bien, entonces, al multiplicar b por un número positivo, el resultado es positivo, lo cual no puede suceder ya que el cociente es negativo. Uy, ahí me confundió. El dividendo en realidad es negativo, entonces debe ser el cociente menor que 0. Bien, entonces, ahora vamos a buscar un número que al multiplicarlo por b igual a 4, el resultado se aproxime a A igual a menos 150. Sería menos 38. Menos 38. ¿Por qué? Porque si lo multiplicas 4 por menos 38 te da 150 y pico, creo, 152. ¿Y lo multiplicaste ya directo por menos 38 o cómo lo fueron pensando eso? A ver. Uno podría decir, bueno, en principio 4 por menos 10 me da menos 40, entonces multiplico por un número menor a menos 10 o mayor a menos 10. Menor a menos 10. Que eso es, por ejemplo, menos 20 o menos 30. Exactamente, puedo hacer por menos 20, que sería en este caso menos 80, por menos 30, que en este caso sería menos 120, o por menos 40, por ejemplo, que me da menos 160, así que es un número Sí, bastante sí, próximo. que ya pasa. Pero Claro. lo más adecuado no sería dividir 154. ¿Cómo? Que lo más adecuado no sería dividir nomás el dividiendo por el divisor. Sí, lo pueden plantear también. No hay problema con eso. Lo pueden plantear y después ver que efectivamente, digamos, se cumplen las dos condiciones del algoritmo de la división. ¿Sí? Bien. Entonces, acá fíjense, dice el compañero, bueno, con el menos 40, por ejemplo, ya me paso, ¿sí? Es decir, 4 por menos 40 me da menos 160. Y entonces la pregunta sería si estoy buscando un número mayor a menos 40 o menor a menos 40. ¿Sí? Si con menos 40 ya me voy a pasar, ¿sí? Ya me voy al menos 160. En realidad menos 160 sería un número mucho más chico que menos 154, ¿sí? Entonces, bueno, podríamos pensar, por ejemplo, en 4 por menos 39, me da menos 156, ¿sí? Y si uno piensa, por ejemplo, 4 por menos 38 me da menos 152. Ahora, la pregunta es, fíjense que, por ejemplo, uno podría decir, bueno, si tengo menos 154, que es el dividendo, tengo 4 por menos 39 me da menos 156. Es decir, este menos 156 es menor que menos 154. Y 4 por menos 38 es menos 152, que ya es mayor a menos 154. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? R puede ser igual a 4. Vamos a mirar a ver. Bien, entonces la pregunta que sigue sería, ¿puede ser menos 38 el cociente? Entonces fíjense que si planteamos menos 38 el cociente, me queda 4 por menos 38 más el resto, que en este caso debería ser menos 2. ¿Sí? Entonces, se cumple, fíjense que si uno considera el cociente como menos 38 y el resto menos 2, vamos a tener que se cumple esta igualdad, menos 154 igual a 4 por menos 38 menos 2. ¿Sí? Ahora, ¿se cumplen las condiciones sobre el resto en este caso? Si C, es decir, si el cociente vale menos 38. No, profe. Claro, en este caso
No es cierto, ¿no es cierto?, que menos 2 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el menos 39? Planteamos entonces Ahí sí se menos 100. cumplen las condiciones. Claro, claro. Entonces ahí fíjense, menos 154 va a ser igual a 4 por menos 39 más un resto. Fíjense que menos 156 es mucho más chico, ¿sí? Que menos 154. Entonces le tengo que sumar 2 para obtener menos 154. Por lo tanto, acá en este caso, si C vale menos 39 y R2, R igual a 2, se cumple, ¿no es cierto?, que menos 154 es igual a 4 por menos 39 más 2, ¿sí? Y además el resto está entre 0 y 4. ¿Está? Bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? ¿Sigo un poquito más? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien. Vamos a la actividad 2. Vamos a mirar una y después la otra les queda a ustedes para analizar y trabajar en las comisiones. Bien. Entonces, me piden en la actividad 2 hallar todos los m y n pertenecientes a naturales, incluidos el 0, tales que se cumplen estas condiciones. M más n por un lado es igual a 13 y además el resto de dividir cada uno de ellos por 3 es 2. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué información tenemos acá? Además de que m más n es igual a 13, ¿qué me está queriendo decir con esto de que el resto de dividir cada uno de ellos por 3 es 2? Fíjense que, por ejemplo, como sabemos que eso, exactamente, exactamente, fíjense, como el resto de dividir m por 3 es 2, entonces a m va a ser igual a un 3 por q más 2, ¿sí? Es decir, 3 que sería el divisor por un cociente que no conozco, digamos, más el resto que es 2. Y de la misma manera uno podría plantear, por ejemplo, que el resto de dividir n por 3 es 2, entonces a n se lo puede pensar como un 3 por s más 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces por otro lado decíamos, bueno, m más n es igual a 13. Pero además, fíjense, m es igual a 3 más 2 y n es igual a 3 por s más 2. ¿Ahí qué podríamos hacer? A ver, escucho. Despejar, ¿cómo podríamos hacer para despejar? ¿Qué propiedades habría que utilizar acá? Factor común.
Se puede sacar factor común, por ejemplo. Sé que el 3 está multiplicando al Q por un lado, 3 también está multiplicando a S, ¿sí? Vamos a mirar si se cumple con esos valores que decías, creo que Mauricio. Bien, y después tenemos 2 y 2. Entonces, por un lado, uno puede sacar factor común 3, entonces me queda Q más S, y después sumar, por otro lado, 2 y 2, que me quedaría 4. Bien. Ahora, ¿cuál sería el paso siguiente, digamos? Ajá, paso 4 al otro lado, es decir, resto 4 a ambos miembros, con lo que quedaría, claro, se puede restar el 4. Con lo que quedaría entonces, por un lado, de este lado quedaría 3 por Q más S solamente, y después del otro lado quedaría solamente 9. ¿Sí? Después se divide a ambos miembros por 3, y entonces de un lado me quedaría Q más S, y del otro lado me queda 3. Bien. Entonces, ahora habría que encontrar quiénes eran Q y S. ¿Quiénes son Q y S? Vamos a empezar por ahí. ¿No se le puede pasar ese al otro lado y reemplazar? ¿Dónde reemplazarías? A ver. En la fórmula, la Si principal, pasamos, en la por ejemplo, general. hay varias fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en M más N, decís vos. No, en la de abajo. En esta expresión. En esta decís Sí. reemplazar, por ejemplo, una de las variables. Bien. Una de las variables por, a ver, por ejemplo, uno podría despejar S de acá o Q y reemplazar acá. Claro, Esa claro, decís. claro. En 3 por S. Ahí, que sería 3 por 3, quedaría más 2. Para despejar Q. Sí. ¿Se podría hacer eso o no? Estoy pensando a ver si quedaría, por ejemplo, S, por ejemplo, si decís S igual a 3 menos Q. Me quedaría 9 menos 3Q. Ahí se van a ir las Q. Si vos haces eso, es decir, por ejemplo, si elijo despejar S de esta última ecuación, me quedaría S igual a 3 menos Q. De la misma manera va a funcionar si uno despeja, por ejemplo, Q en lugar de S, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si uno reemplaza acá, se cancelan todas las variables, no queda ninguna. Entonces, no serviría, digamos. Pero a ver, pensemos un poquito a ver Q y S, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron Q y S? ¿Quiénes son Q y S? ¿Son lo mismo que M y N? No, es el cociente y el resto. ¿No sería? Son los cocientes, ¿sí? Son los cocientes que se obtienen de dividir M y N por 3, respectivamente, ¿sí? Sí, sí. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es dos pares de números, mejor dicho, pares de números cuya suma me dé como resultado 3, ¿sí? 1 y 2 Y o viceversa. O 2 y 1. Eso, exactamente. Entonces uno podría plantear, por ejemplo, una posibilidad sería que Q sea 1 y que S sea 2,
¿sí? Entonces reemplazo acá, si Q vale 1 y S vale 2, reemplazo en estas primeras dos ecuaciones. Entonces, si Q vale 1, M sería 5, y si S vale 2, N sería 8, que era uno de los que planteaba, una de las soluciones que planteaba un compañero en el chat, ¿sí? Entonces, uno que valga 5 y otro que valga 8, por ejemplo. Y ahí fíjense que se cumple, ¿no es cierto?, que el resto de dividir a ambos por 3 es 2, y además que la suma entre 8 más 5 me da 13. ¿Se entiende? Ahora, ¿es la única posibilidad? Es decir, pensando que Q vale 1 y S vale 2, ¿será la única posibilidad acá? Podría ser 3 y 0. Podría ser 3 y 0. Ajá, puede ser. Por ejemplo, si Q vale 3, acá me quedaría M sería igual a 11. Y si S vale 0, N sería igual a 2. Fíjense que de nuevo se cumple que los restos de dividir a M y a N por 3 serían 2, y que además la suma de ambos, es decir, 11 más 2, me da como resultado 13. ¿Hay otra posibilidad? Menos 1 y 4. A ver, parece menos 1 y 4. Sí, también. ¿También se cumple? A ver. ¿Qué pasaría si Q vale menos 1? ¿Cuánto vale M? 2 de 3. Si Q M vale menos... equivale a 3 por Q más 2 sería. Ajá, claro. Entonces sería 3 por menos 1 más 2. Sería menos 3 más 2. Entonces M vale menos 1. ¿Puede ser M igual a menos 1? No, ¿Por qué M no puede ser igual a menos 1? Podría ser porque porque son tiene que ser naturales. 2. Porque está en el grupo de los naturales, incluido el 0. Exactamente. Entonces M y N son números naturales con el 0, ¿no es cierto? Es decir, pueden ser números naturales o bien el 0. No puede, entonces Q y S, ¿será que pueden tomar valores negativos? Sabiendo esto, digamos, de la consigna, puede ser. Tiene que ser Q positivo, exactamente. ¿Sí? Bien, entonces, debemos encontrar todos los valores posibles para Q y S, de manera tal que Q más S sea igual a 3, eso por un lado. Bien, la otra cosa es, si pueden ser Q o S negativos, ¿qué pasaría? Y bueno, ahí ya vimos con un lo que pasa, resulta que si Q o S son negativos, entonces ahí que me va a quedar que M o N son negativos, ¿no es cierto? Entonces eso no puede pasar porque de acuerdo a la consigna, M y N pertenecen al conjunto de los naturales con el 0. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son todos los casos posibles para Q y S? Habían dicho hoy Q igual a 1, S igual a 2, Q igual a 0, no, Q igual a 3 y S igual a 0. ¿Cuál más? Puede ser Q igual a 0 y S igual a 3, o sea que ahí quedaría M igual a 2 y, 11, y N igual a 11. La otra posibilidad sería que la plantearan ustedes Q igual a 1 y S igual a 2. La otra posibilidad, al revés, digamos, es decir, que Q sea igual a 2 y S igual a 1. Y por último, Q igual a 3 y S igual a 0. Y esas son todas las posibles soluciones para este caso. Entonces, fíjense que en todos los casos, el resto de dividir M y N por 3 es 2. Y además, la suma de M y N me da como resultado 13. ¿Sí?
Bien, ¿hasta acá estamos? Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ¿estamos? Entonces,